equipo, un saludo cordial para todos y todas. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del módulo de Mecánica del Movimiento Humano para Pedagogía en Educación Física, específicamente los y las estudiantes de primer año. El campus del profe Ulloa del día viernes pasado consideró una serie de conceptos vinculados fundamentalmente al equilibrio y la estabilidad. Desde la influencia de las leyes de Newton, pasando por la influencia de algunas leyes particulares vinculadas al equilibrio y la estabilidad, como la base de sustentación y la altura del centro de gravedad, y desde adaptaciones realizadas por adultos mayores, por ejemplo, para compensar y disminuir el riesgo de caída. Como la marcha de un adulto mayor recibe o se generan algunas adaptaciones para mantener el equilibrio y la estabilidad. Bueno, después de ver todos esos elementos desde la práctica, hoy día, 1 de diciembre, a las 11:15 horas, después de un análisis y una reflexión previa, vamos a dar inicio a esta sesión donde vamos a profundizar aspectos vinculados al equilibrio y la estabilidad. Mostrando primero algunas imágenes icónicas de este concepto, a propósito de la historia de la biomecánica. Equilibrio y estabilidad es la sesión de hoy, y lo primero, entender que equilibrio es distinto que estabilidad. Eso yo creo que fue una gran conclusión de las actividades prácticas que realizamos el viernes pasado, donde fuimos analizando estos conceptos y ustedes se fueron dando cuenta desde la práctica que eran conceptos totalmente distintos, pero que, si bien es cierto, son distintos, se complementan y se necesitan. Primero, equilibrio. Todos los cuerpos que están en reposo, como esto, están en equilibrio. Todas las actuantes en un cuerpo que está en equilibrio deben sumar cero. Esa es otra gran conclusión que a ustedes estoy seguro que les quedó muy claro en la sesión anterior. Los cuerpos en equilibrio tienen distinta estabilidad. Yo puedo estar en equilibrio, pero de una manera estable, pero también yo puedo estar en equilibrio de una manera inestable. Y el equilibrio tiene varios grados de estabilidad. Estos cuatro elementos, sobre esos cuatro elementos fueron los que nosotros trabajamos en el práctico de la semana pasada. Por lo tanto, esos conceptos yo creo que hoy día son súper entendibles de parte de ustedes. Por su parte, estabilidad es una tendencia de un cuerpo a recuperar la posición inicial. ¿Qué tan probable es que yo, sacando a un cuerpo de su estado de equilibrio, pueda recuperarlo y volver rápidamente? Cada cierto tiempo algunas marcas de lácteos o bebidas sacan algunos envases. Yo recuerdo muy bien en mi infancia había una marca de bebida que sacaba unas botellitas, eran las botellas porfiadas, y estas botellas porfiadas eran la misma forma de un envase de esta bebida gaseosa, muy nociva, dicho sea de paso, para la salud de las personas, así que usted no las consuma. Y cada vez que uno volteaba esta botella, rápidamente la botella volvía a su posición inicial. Ya les voy a hacer una pregunta. ¿Qué características tenía esa botella? ¿Qué elementos tenía alterados? ¿Qué tenía? ¿Qué no tenía? ¿Por qué recuperaba tan fácil su posición original? Ya lo vamos a comentar al final de la clase, recuerden. Al final de la clase vamos a hablar sobre las botellas porfiadas. La estabilidad está determinada por la base de sustentación. Ahí estoy dando algunas pistas respecto a esta botella porfiada o punto de apoyo, que es la parte del cuerpo que está en contacto con la superficie del suelo y el área intermedia. Miren qué maravilloso, porque hoy día estamos viendo la teoría, pero ustedes, estudiantes, esta clase es para ustedes, ya vivenciaron un paso práctico, y en ese paso práctico, si se dan cuenta, vimos cada uno de los conceptos que hoy día están aquí en pantalla. Algunas imágenes respecto a análisis biomecánico de la carrera en distintos planos, donde se observa un sujeto que en algunos momentos está en contacto con el suelo, pero en otros momentos no está en contacto con el suelo. Por lo tanto, es muy importante considerarlo a la hora de diferenciar un equilibrio dinámico, básicamente lo que estamos observando. Otra imagen que muestra cómo una deportista de alto rendimiento, que está apoyada en una base de sustentación mínima, es capaz de realizar ese tipo de movimientos, teniendo efectivamente
una posición bastante inestable, pero que ella es capaz de mantener por distintas otras razones. Como ustedes descubrieron, la fijación de la mirada, por ejemplo, en un punto en el espacio, me permite también, y esa deportista lo está demostrando, está mirando un punto en el espacio para mantener esa posición. Lo primero, equilibrio estable. El equilibrio estable es aquel que el objeto tiende a volver a su posición original. No lo sacamos fácilmente de su posición original. Cuando este objeto eleva su centro de gravedad, básicamente pierde equilibrio. Por lo tanto, para mantener el equilibrio estable, y aquí por favor recuerden el ejemplo del auto Fórmula 1. Un auto que anda a altas velocidades, pero que es muy estable, que mantiene la posición porque, claro, tiene el centro de gravedad prácticamente pegado al suelo y tiene una base de sustentación con 4 neumáticos que son tremendamente anchos, un chasis que prácticamente va pegado al suelo, por lo tanto eso le da un equilibrio estable. Por otro lado, el equilibrio inestable, el objeto fácilmente puede ser sacado de su posición original, y ahí recuerden la imagen de la deportista, de la gimnasta. Desplaza su centro de gravedad hacia inferior, esa es la tendencia del cuerpo, sobre todo del cuerpo humano, ¿no es cierto? Para mantenerlo cerca del suelo, pero se le va, y esto hace que se pierda rápidamente y se considera una posición inestable. Dos ejemplos de dos deportistas, uno de gran tamaño, uno de un tamaño menor, con características distintas, con roles distintos, con medidas antropométricas distintas, antropométricas distintas, con porcentajes de grasa, músculo distintos, con largo, envergaduras distintas, con centros de gravedad distintos. Miren, el número 4 tiene el centro de gravedad a la altura del número 5. Y el número 5 tiene el centro de gravedad a la altura casi en la parte final de los pantalones del número 4. O sea, dos deportistas que juegan el mismo deporte tienen centros de gravedad a distintas alturas y con mucha diferencia, así uno haciendo cálculo, por lo menos 40 centímetros de diferencia en la ubicación del centro de gravedad teórico. Recuerden que la ubicación del centro de gravedad teórico es alrededor de la S2, del sacro 2. Esta es una deportista que está haciendo un gesto técnico bastante difícil, que es un salto, ¿no es cierto? Salto alto. Y ella, por un momento, pierde el equilibrio, ¿no es cierto? Y debe controlar y regular muy bien la oscilación del centro de gravedad. Lo debe controlar, porque imagínense, para mantener esa posición y tener control es un elemento muy complejo. Juegos Paralímpicos, hoy día, y ahí Ángel nos puede ayudar y nos puede complementar la información. Imagínense el desarrollo tecnológico que existe en las sillas, ¿no es cierto?, en los dispositivos con los cuales se desplazan. Y aquí también se ve claramente un ejemplo de altura del centro de gravedad, base de sustentación, condiciones aerodinámicas que tiene el deportista y que permiten un mejor rendimiento. Hay algunos deportistas que tienen el centro de gravedad muy alto y que les cuesta mucho llegar a posiciones más bajas. En algunos deportes es bienvenido, en otros es un poco más complejo. Pero también, aparte del equilibrio estático y dinámico, existen otros tipos de equilibrio. Ahí están definidos todos. Primero, un equilibrio neutral. Es aquel donde el objeto permanece en equilibrio en cualquier posición. Mantiene la ubicación del centro de gravedad de forma constante, o sea, el centro de gravedad no cambia. Lo más probable es que objetos rígidos, con centro geométrico coincidiendo en el centro de gravedad, claro, encontramos un equilibrio neutral. Por otro lado está el equilibrio estático, donde se mantiene el equilibrio sin movimiento y habitualmente está asociado a una posición estática. El equilibrio dinámico, posición equilibrada en movimiento, el cuerpo mantiene su movimiento manteniendo su equilibrio. Por lo tanto, la deportista que estaba saltando, el sujeto que estaba corriendo, son ejemplos de equilibrios dinámicos. Dos elementos que son fundamentales y que ya son parte de las leyes de la estabilidad. Esto es pregunta de prueba desde el punto de vista del análisis, de qué hace
que yo pueda mejorar y pueda mejorar mis condiciones de equilibrio y de estabilidad. Las dos primeras las analizamos en el paso práctico, en el campus del profe Ulloa de la semana pasada, donde analizamos la altura del centro de gravedad y la base de sustentación. Respecto a la altura del centro de gravedad, obviamente a menor altura del centro de gravedad en relación a la base de sustentación existe una mayor condición de estabilidad. Por ejemplo, las personas altas tienen el centro de gravedad muy alto, los autos de carrera tienen el centro de gravedad muy abajo. Cuando yo cargo peso, cuando elevo los brazos, cuando ando en zancos, son ejemplos de cómo yo puedo ir alterando el centro de gravedad hacia adelante, hacia atrás, moverlo de un lado a otro y cómo esto puede afectar también en la persona. Por otro lado, la base de sustentación, el área de la base de sustentación. Recordar que va a depender del tamaño y la forma, porque no es lo mismo un apoyo unipodal, bipodal o una posición cuadrúpeda, por ejemplo, donde es un área de sustentación de mayor tamaño y que tiene una forma distinta. Recuerden que la base de sustentación corresponde a el apoyo y toda el área que existe entre esos dos apoyos, incluidos los apoyos. A mayor base de sustentación, mayor estabilidad. Dos elementos importantes, lo mismo ocurre con el centro de gravedad. Sostenerse en punta de pie, claro, ahí yo altero mi base de sustentación, en los ejemplos que realizamos quedó súper claro, y claramente en la posición 4 apoyos o la posición bípeda va afectando. Si se dan cuenta, todo lo que nosotros vimos el día viernes, del punto de vista práctico, con esas actividades, con esos juegos, con esos ejemplos que ustedes mismos colaboraban ahí, se ponían de pie y lo trataban de hacer, bueno, están contenidos en la sesión de hoy. Coloco el mismo ejemplo, donde hay dos sujetos que tienen distintas bases de sustentación, pues lo más probable es que calcen distintos, pero que tienen alturas del centro de gravedad totalmente distintos. Y el básquetbol es tan específico que, claro, para el 4 hay funciones dentro del juego y para el 5 hay otras funciones dentro del juego. Lo mismo ocurre en los deportes paralímpicos, bueno, y en todos los deportes donde están vinculados el movimiento. Pero ojo, con esto ya estamos entrando en la parte final de la sesión de hoy, porque ¿qué dijimos que íbamos a analizar hoy día? Las leyes de la estabilidad. Vimos dos en el paso práctico y ahora vamos a ver las otras. Por ejemplo, la tercera tiene que ver con la proyección del centro de gravedad. Como yo, y esto lo vamos a revisar también de manera más práctica, pero imagínense que si ustedes tuvieran un cinturón que deja caer una alianza, un hilo, y ese hilo tiene una plomada. Cuando ustedes están de pie, imagínense ese cinturón con la plomada, evidentemente la plomada va a caer dentro de mi base de sustentación. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer esta posibilidad de irme hacia anterior y llevar esa plomada hacia anterior, saliendo de la base de sustentación? Cuando eso ocurre, cuando yo proyecto mi centro de gravedad más allá de la base de sustentación, voy a entrar en problemas. Por lo tanto, cuando hay mayor estabilidad, cuando la proyección de mi centro de gravedad cae dentro de mi base de sustentación. En la posición invertida, por ejemplo, ahí yo tengo que luchar con que el centro de gravedad esté dentro de la base de sustentación. Por eso cuesta tanto estar en una posición invertida y hay que manejar muy bien el centro de gravedad. Yo debo hacer ajustes posturales para mantener el equilibrio. Lo mismo ocurre cuando yo llevo una maleta o lo que ocurre en los gimnastas con los ejemplos que yo les daba anteriormente. Otro elemento, cuarta ley de la estabilidad, que está vinculada también con la segunda ley de Newton, como dice muy bien ahí. ¿Se acuerdan cuando comparamos el balón pequeño con el balón grande? Que tenían distintas masas y que necesitaban distintas fuerzas para experimentar distintas aceleraciones. Bueno, mayor masa corporal, mayor estabilidad. Y quedó claro el ejemplo que vimos en el gimnasio 1, donde teníamos un balón gigante con respecto a un balón de básquetbol. Era mucha la diferencia, 50 veces más grande. Por lo tanto, ese balón 50 veces más grande tenía mucha más estabilidad. Por lo tanto, la segunda ley de Newton ahí es tremendamente importante. El factor menos importante, claro, son factores menos importantes, el de la masa corporal, que la altura y la ubicación y la base de sustentación. La altura del centro de gravedad y la ubicación del centro de gravedad son los más importantes junto con la base de sustentación. Ya llevamos 4 y hay más. Un ejemplo respecto a la masa, la fuerza, el balón grande, el balón pequeño. Bueno, lo que ocurre ahí, por ejemplo, en el rugby, lo que está haciendo el deportista 7 y el número 15 de Argentina, están mirando el centro de gravedad del jugador que lleva el balón.
y van a atacar directamente el centro de gravedad. Si se dan cuenta, es evidente. El 7 ya está yendo y atacando el centro de gravedad. Va directamente a S2. Y el 15 lo que está haciendo es mirando S2 para poder sacar al sujeto de su posición, sobre todo en la posición en que está, con un apoyo, ¿no es cierto? O sea, disminuyó su base de sustentación. Lleva el cuerpo un tanto erguido, claro, y está en una posición bastante inestable. O sea, es como ideal para poder moverlo. Miren la importancia de esos conceptos. Ellos atacan el centro de gravedad. Dos elementos más importantes, este sería el 5 y el 6, la distancia del centro de gravedad al borde del objeto, sobre todo en objetos más rígidos, por ejemplo, pero hay algunos ejemplos prácticos en algunos deportes, como por ejemplo la caída del gimnasta o el pase en el básquetbol. La estabilidad es directamente proporcional a la distancia que existe entre el centro de gravedad y el borde del objeto. Si se amplía la base de sustentación en el sentido de la fuerza, existe mayor estabilidad. O sea, aquí nuevamente entramos al escenario donde necesitamos de la base de sustentación, de una buena base de sustentación. ¿Y cómo vamos jugando entre base de sustentación y altura del centro de gravedad? La fricción, aquí podríamos echar mano a la primera ley de Newton. A mayor fricción en la superficie con las partes del cuerpo, mayor estabilidad. Y ahí se da el ejemplo de las zapatillas de clavos en el atletismo o el patinaje sobre hielo con esta especie de cuchilla que está debajo de los botines de las gimnastas o de los deportistas, donde obviamente, claro, se genera fricción y esa fricción te entrega mayor estabilidad. La fricción también es importante. Las distintas superficies, volvemos a echar mano al tenista. No es lo mismo jugar en pasto que jugar en arcilla, jugar en canchas rápidas. Eso también va a tener una influencia sobre la estabilidad de la persona. Por último, dos elementos importantes tienen que ver con la alineación vertical de los cuerpos segmentados, entendiendo que el sujeto lo dividimos en distintos segmentos, ¿no es cierto? Segmento brazo, antebrazo, mano, cuello, cabeza o cabeza, cuello, tronco, muslo, pierna, pie. Bueno, todos esos elementos a la larga también son elementos que uno podría pensar, claro, tienen influencia. Si yo tengo las extremidades superiores más abiertas, más pegadas al cuerpo, más abajo o más arriba, bueno, la sumatoria de todos los equilibrios que se dan en todos los segmentos también tiene influencia en la globalidad. Y por último, la fijación de la mirada. Un ejemplo claro que vimos viendo esa arañita que estaba petrificada en las paredes del gimnasio 1, todos miraron esa arañita y rápidamente pudieron controlar de mejor manera esa postura unipodal. Un ser humano mantiene su equilibrio si centra su mirada en un punto fijo. O sea, esto no es casual, es así y tiene una importancia también en los gestos que uno pudiese realizar. Estimado equipo, hemos analizado y revisado cada uno de los elementos que son importantísimos en el análisis del equilibrio y la estabilidad, ¿no es cierto? Hemos revisado algunas imágenes que nos entregan mucha información, por ejemplo, respecto a lo que ocurre con los deportistas. Y recuerden considerar no solamente las leyes de Newton, sino que también las leyes de la estabilidad, donde las leyes de Newton claramente también están vinculadas. Con esto entramos de lleno a nuestra fase de análisis, reflexión, conversación, preguntas, dudas. Y recuerde la pregunta que yo les había planteado inicialmente, el ejemplo de estas botellitas porfiadas que eran capaces de pararse rápidamente cada vez que perdían el equilibrio. O sea, eran unas botellitas, eran tan porfiadas que tenían una excelente estabilidad. ¿Por qué tenían tan buena estabilidad? Es lo que vamos a discutir a partir de ahora. Con esto me despido y nos vemos en una próxima sesión.